Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este informativo que será comentado por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares. El enviado de Estados Unidos descarta la fantasía de un acuerdo que incluiría una zona de contención del ejército israelí en el Líbano. Un equipo egipcio llegará a Israel para avanzar en un acuerdo integral sobre Gaza. El ministro Zeev Elkin reitera que no habrá tregua con aliados iraníes en Yemen e Irak. La productora israelí de gas, Energean, reduce su pronóstico para 2024 por las malas condiciones climáticas. Las escuelas permanecen cerradas en las ciudades fronterizas del norte de Israel y en los altos del Golán a pesar del alto el fuego. Estos son los temas que les traemos hoy aquí al informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando del arquitecto estadounidense del cese del fuego entre Israel y Hezbollah, el enviado especial estadounidense Amos Hochstein, que descartó el miércoles como fantasía la idea de que Jerusalén podría haber conseguido un mejor acuerdo en el que habría podido mantener una zona de amortiguación dentro del Líbano para defenderse mejor de posibles ataques del grupo terrorista respaldado por Irán. Respondía así a las críticas expresadas por el ex primer ministro Naftali Bennett, quien dijo que la falta de una zona de amortiguación planificada en el Líbano en el acuerdo permitirá a Hezbollah reconstruir casas a lo largo de la frontera que el grupo terrorista puede usar como punto de preparación para una futura invasión del norte de Israel y como plataformas de lanzamiento para los muchos misiles antitanque que aún tiene almacenados. El asesor principal del presidente estadounidense Joe Biden sostuvo que una zona de amortiguación requeriría que Israel permaneciera en el Líbano como fuerza de ocupación, algo que ningún país soberano aceptaría. Algunos partidarios de la idea de la zona de amortiguación han dicho que no es necesario que el ejército israelí ocupe el sur del Líbano para que se mantenga y que se podría encargar su cumplimiento a otras fuerzas. El acuerdo negociado por Estados Unidos logró asegurar ese compromiso por parte de Hezbollah de detener el lanzamiento de cohetes y al mismo tiempo empoderó a las Fuerzas Armadas libanesas para impedir que el grupo terrorista reconstruya su infraestructura, explicó el enviado estadounidense. Los escépticos del acuerdo han cuestionado si las Fuerzas Armadas libanesas serán capaces de enfrentarse a Hezbollah, dado que hasta la fecha no han podido hacerlo, pero los funcionarios estadounidenses argumentan que los aliados occidentales y árabes ahora han acordado impulsar financieramente a las Fuerzas Armadas libanesas y al mismo tiempo proporcionarles más equipo y entrenamiento. También se reforzará un mecanismo de aplicación existente que resultó totalmente ineficaz a la hora de impedir el rearme de Hezbollah tras la Segunda Guerra del Líbano de 2006. Estados Unidos y Francia se harán cargo del Comité Tripartito de Aplicación, que anteriormente solo incluía a Israel, el Líbano y la Fuerza de Observación de la FINUL. A partir de ahora, el comité podrá responder en tiempo real a las denuncias de violaciones a la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige que Hezbollah se desarme y se retire más allá del río Litani, que se encuentra a unas 18 millas al norte de la frontera entre Israel y el Líbano. Otra novedad del acuerdo es el acuerdo de las Fuerzas Armadas libanesas de desplegarse inmediatamente en todo el sur del Líbano y reemplazar gradualmente a las tropas israelíes durante los próximos 2 meses para garantizar que Hezbollah no pueda volver a llenar el vacío, como lo hizo después de la Segunda Guerra del Líbano. La comunidad internacional también participará en la reconstrucción del sur del Líbano en lugar de abandonar el país inmediatamente después de la guerra, como hizo en 2006, cuando Hezbollah fue la única fuerza que se ofreció a ayudar en el esfuerzo, lo que le permitió mantener su presencia en esas ciudades fronterizas, según explicó Hochstein. Bueno, la verdad que es un acuerdo que tiene bastantes vértices que habrá que pulir y que ver en su realización hasta dónde llegan, ¿no? Porque las intenciones evidentemente son buenas, pero también lo que sí hay que destacar es que esta vez sí que se han puesto más medios para lograr ese objetivo. Primero porque hay como una especie
de padrinazgo, llamémoslo de alguna manera, de Estados Unidos sobre esta operación. Es decir, aquí ya no es solamente Naciones Unidas como organismo el que va a velar por el alejamiento de Hezbollah de esa zona, que fue el gran error que se cometió en 2006, porque ya entonces las Naciones Unidas no podían ser valedoras de un compromiso así, y lo han demostrado en estos 16 últimos años. Las fuerzas internacionales no lograron evitar para nada. En realidad, que sigan allí es, creo yo, una especie de compromiso al que han llegado los que están tratando de debatir este futuro, porque la FINUL en sí no constituye una fuerza relevante. Por lo que he oído, pues tampoco las Fuerzas Armadas libanesas, incluso ahora que van a recibir esta inversión, esta inyección para su mejor preparación, etcétera, pueden constituir un freno importante para un grupo como Hezbollah, que tiene mucho más armas, mucho más experiencia en el combate. No olvidemos que también han participado en muchas ocasiones en la guerra civil de Siria, cosa que los libaneses no. Y vamos a ver, claro que en este caso se trata de que son fuerzas que van a estar tuteladas no solamente por el propio Líbano, sino también, como decimos, de alguna manera supervisadas por Estados Unidos, y un componente que aquí se menciona poco, pero que yo creo que es el esencial, que van a estar incluidos en este control otros países, especialmente creo que van a ser países árabes no chiitas, es decir, que no son del mismo signo religioso y político que Hezbollah. Estoy pensando, por ejemplo, en Arabia Saudita, que no solamente es un aliado que se va a fortificar tras la asunción de Donald Trump. Recordemos que fue el primer viaje que realizó Donald Trump durante su anterior cadencia, fue justamente a Arabia Saudita, donde cerró un acuerdo multimillonario de venta de armas. O sea que Estados Unidos quiere implicar a Arabia Saudita en esto. Arabia Saudita tiene un ejército muy potente, que está ya acostumbrado a tratar con grupos terroristas locales, especialmente con los hutíes, y también con el ojo avisor mirando a Teherán. Así que podría ser uno de los valedores que van a reforzar esta situación en el sur del Líbano. Claro que, y esto lo destacamos también en una de las noticias, la aplicación de este cese de fuego no es un proceso que del día a la noche vaya a cambiar la relación de fuerzas en Medio Oriente. Va a ser un proceso que va a llevar cierto tiempo. No estamos hablando de años, pero sí por lo menos unas cuantas semanas y un par de meses para que se estabilice la situación. Así que bueno, en estos mismos momentos seguramente estarán leyendo o leerán en los próximos días de determinadas violaciones que se han dado de disparos de Hezbollah desde tal o cual situación, o una respuesta que ha dado el ejército israelí a un ataque de Hezbollah en tal o cual localidad, etcétera, etcétera. Y también esto trae cierto recelo de los habitantes del norte de Israel, que llevan más de un año desplazados, unas 60.000 personas que quieren volver a sus hogares, a sus lugares de trabajo, recomponer lo que se ha destrozado, etcétera, etcétera, pero que aún no han recibido este permiso o esta recomendación, mejor dicho, del gobierno de Israel para hacerlo, porque la situación, como decimos, lleva solamente unas horas aplicada y tendremos que esperar un poco. Se espera que una delegación de seguridad egipcia llegue a Tel Aviv en las próximas horas en un esfuerzo por alcanzar un acuerdo sobre los rehenes y un alto el fuego en Gaza.
Según medios árabes, se espera que los funcionarios de El Cairo presenten lo que llaman una visión integral para un acuerdo, en medio del optimismo de que se pueda alcanzar ese objetivo tras el alto el fuego de Hezbolá. El informe dice que el plan exige una tregua que inicialmente durará un mes o dos y que verá la liberación gradual de los rehenes, dando prioridad a los cautivos de mayor edad o a aquellos que estén enfermos. Los funcionarios egipcios solicitarán que se le dé a Hamás un plazo de varios días después del inicio de la tregua para que proporcione una lista de los rehenes vivos. El plan también haría que el cruce fronterizo de Rafah, entre Egipto y Gaza, volviera a funcionar rápidamente bajo la supervisión de la Autoridad Palestina y Egipto. A Israel se le daría el derecho de vetar a quienes crucen hacia Egipto y El Cairo garantizaría que conseguirá un compromiso palestino de que a Hamás no se le permitirá controlar ni el cruce ni la franja durante el próximo periodo. El acuerdo también implicaría un aumento de la ayuda humanitaria para Gaza y entrarían a la franja medicamentos para los rehenes que los necesiten. El informe también dice que inicialmente a Israel se le permitirá mantener sus posiciones militares dentro de Gaza, pero sin realizar operaciones. Aunque no se menciona en el informe, se supone que el posible acuerdo también incluiría la liberación de prisioneros palestinos. Bueno, este informe habla de una situación que se está poniendo en marcha, no es una iniciativa de la cual se puedan hacer anuncios inmediatamente, pero evidentemente tras el acuerdo al que se ha llegado con Líbano, lo lógico y necesario era que se llegara a un acuerdo similar respecto a Gaza. ¿Cuál es el problema? Que Líbano es un país independiente y Gaza no es un país y no es independiente. Es decir, es una zona que estaba bajo control palestino, que fue controlada por un grupo terrorista, que ahora ha sido prácticamente desarmado, con lo cual pues el avance y las negociaciones tendrán que hacerse de una manera un poquito más creativa y diferente. Eso entiendo yo que es eso que los egipcios ahora llaman una visión integral, es decir, que no suponga algo que va a ser imposible, que ninguno de estos grupos, ni Hezbolá, ni Hamás van a salir con una bandera blanca a decir nos rendimos y quedamos en vuestras manos, como si fuera un ejército en una guerra mundial, ¿no? Así que lo que estamos tratando es algo diferente y seguramente el final será también diferente y también más complejo porque aparecen aquí actores que digamos que dan mayor complejidad, perdón por la reiteración del término, a esta negociación. No olvidemos que no solamente Hamás controlaba la Franja de Gaza, también ahí está el grupo de la Yihad Islámica Palestina que rinde pleitesía o se subordina directamente a los dictados de Teherán, con lo cual no sabemos si Irán colaborará en ese proceso como al menos públicamente hasta está haciendo con el tema de Hezbolá, que ha recomendado que Hezbolá sí negocie esta salida que ahora se está viendo en el Líbano. Ojalá que las cosas sean así y se calmen los frentes más activos que tiene Israel en este momento, que son hasta hace pocos meses era el de la Franja de Gaza y desde hace unos cuantos meses, un par o tres, se ha intensificado en la frontera norte, pero no son los únicos problemas que acosan, digamos, a la seguridad de Israel. Y de esto tenemos una noticia más, aunque breve. El ministro de Finanzas israelí, Zeev Elkin, reitera que el alto el fuego entre Israel y Hezbolá no incluye a los representantes de Irán en Yemen e Irak. Los hutíes yemeníes llevan más de un año atacando a Israel y al transporte marítimo mundial, afirmando que lo hacían en apoyo del grupo terrorista palestino Hamás. Israel también ha sido atacado repetidamente por la resistencia islámica iraquí. Bueno, a eso me refería con el comentario de la noticia anterior, es decir, Israel está en pie de negociación sobre el tema del Líbano,
sobre el tema de la Franja de Gaza, pero evidentemente hay otros factores que han estado sumándose a las agresiones a Israel, como son los hutíes y ciertos grupos, milicias proiraníes que están establecidas en Irak. Y me imagino que mediante operaciones más o menos limitadas, Israel actuará en estos frentes. Y en el tercer frente, que es el principal, que es Irán. Hasta ahora hemos visto que desde la elección de Donald Trump ha habido un cambio total en el discurso de los jefes de Irán, y que ahora parece que quieren un diálogo mucho más amplio y incluso me imagino que están viendo la situación geopolítica, cómo va a cambiar a partir del 20 de enero cuando asuma Donald Trump su mandato en Estados Unidos. Que no solamente cambia la situación en Oriente Medio, también en otros frentes como el de Ucrania, que afectan a Irán porque él es el que está facilitando los drones de ataque a Rusia, pero ya vemos que también en Rusia y en Ucrania están cambiando las cosas. Rusia ha intensificado sus ataques con misiles balísticos mucho más contundentes en lugar de los drones, con lo cual yo creo que eso también señala que Rusia, digamos que se va a mirar más hacia adentro, en el sentido de que va a propiciar una negociación también con Ucrania. También va a relajar el apoyo que está dando al gobierno de Siria a cambio del puerto, la salida al Mediterráneo, y posiblemente tampoco siga apoyando demasiado a las milicias que en definitiva responden a Irán, como son los hutíes en el Yemen y las milicias proiraníes en Irak. El productor israelí de gas, Energean, reduce su pronóstico de producción para todo el año 2024 debido a menores ventas en Israel por las malas condiciones climáticas. La compañía espera que la producción en 2024 se sitúe entre 150.000 y 155.000 barriles de petróleo equivalente por día, en comparación con su pronóstico anterior de entre 155.000 y 165.000. Esta reducción en el pronóstico, aclaran, se debe a Israel, que refleja ventas menores a las esperadas en noviembre debido a las condiciones climáticas y la dinámica del mercado, y para el extremo inferior, un supuesto de ventas mensuales estables para diciembre. Sin embargo, la compañía añade que la producción diaria en Israel no se ve afectada por los actuales acontecimientos geopolíticos. Energean está produciendo volúmenes cada vez mayores de gas y petróleo en su yacimiento estrella Karish frente a las costas de Israel, y añaden que esperan que 2025 sea otro año de buenos resultados. Bueno, esta noticia no aporta nada en el sentido geoestratégico, simplemente viene a calmar un poco los ánimos diciendo de que justamente la reducción en el consumo no se debe a la guerra, sino a cuestiones climáticas. Así que bueno, vamos a seguir adelante esperando que los buenos resultados económicos de esta empresa vuelvan a ser a impulsar la economía de un país como Israel, que ha estado más de un año en guerra en distintos frentes, y que esto evidentemente se traduce en pérdidas en su economía. Los niños de las ciudades fronterizas del norte se quedaron en casa este jueves después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, decidiera no permitir la reapertura de las escuelas a pesar del alto el fuego entre Israel y Hezbolá, y a pesar de que los jefes del Comando Norte del Ejército y del Comando del Frente Interno recomendaron a Katz que levante las restricciones en el norte de Israel. Bueno, esta es una situación transitoria. Evidentemente las clases se van a reanudar, pero como estamos grabando esto el jueves y mañana es la víspera de Shabbat, evidentemente no creo que se reanuden los estudios por unas pocas horas. Pero el domingo, que es el primer día lectivo y de trabajo durante la semana en Israel, es muy probable que vuelva cierta normalidad a las escuelas del norte de Israel. Aquí despedimos este informativo, les esperamos en una próxima edición. Gracias por escuchar Radio Sefara.